Flo, comenzamos acá. ¿Qué capítulo? ¿Qué número? El 7. Excelente. Oye, ¿y qué vamos a hablar hoy día? De una emoción bastante desagradable del diario. Sí, generalmente la gente la describe como desagradable. Bien poco Efectivamente. querida. Sí, pero es importante hablarla porque nadie está exento de vivir la experiencia de esta emoción. ¿Y cuál es? La rabia. Efectivamente. Y para comenzar yo creo que hay que contar un poco cómo nosotros nos desenvolvemos con esa emoción, Sí. ¿cierto? Tal vez no en el presente, sino a lo largo de nuestra historia, para contar un poco, para ver si te pasa algo parecido, tal vez no, y ver cómo hemos ido trabajando también esa emoción, Sí, porque esa emoción puede generar mucho caos. mucho. Muchísimo. Parte tú, dale. ¿Cómo para ti la emoción de la rabia? ¿Qué es para ti? ¿Cómo es? Uf. ¿Cómo la vives? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando en la U, escribí en un papel que lo dejé durante mucho tiempo en mi velador, me permito sentir rabia. Porque la rabia para mí ha sido una emoción dominante a lo largo de toda la vida. Y era para mí desde muy chica la emoción que yo más sentía y la más difícil de trabajar. Era como esta sensación de pasar de 0 a 100 de un momento a otro. Y de verdad a veces como de cosas muy pequeñas, como sentir esta rabia, esta cosa como Visceral. sí, esta cosa como que se me escapa por los poros y no sé qué hacer. Eh, y bueno, yo creo que más allá, ahondando un poco más, mi relación con la rabia, quizás no saber expresarla bien, marcada quizás por situaciones de violencia, como de por otro lado también como no tener habilidades comunicativas, de esto como entre que pasa algo, hay un problema, como que explota, después no se habla eso, como el clásico de la Guerra Fría, y después hacer como que nada pasó y continuar, como tapar las cosas y continuar. Y creo que eso deja una huella muy importante, ¿cierto? Como de que hay que hacer como que las cosas no importan, hay que hacer como que la rabia no hay que sentir. Y creo que también, aparte de la relación con la rabia, para mí como mujer o para nosotras quizás como mujeres, culturalmente deja una marca de que es feo cuando te enojas como mujer. A diferencia de quizás cuando ves a un hombre, que el hombre está más acostumbrado a mostrar su rabia o su agresividad, quizás a través de algunas formas como del deporte o de hablar fuerte o de golpear la mesa. Pero eso, mi emoción con la rabia es un constante trabajo. Que ahora está mucho mejor, pero de niña y de adolescente y parte de mi adultez, sin duda una de las relaciones con las emociones más desafiante y más difícil de trabajar. Y cuando esta rabia se expresaba en tu adolescencia, por ejemplo, o tal vez no hace tanto tiempo, ¿ya? No del presente porque hoy en día igual ya la he trabajado más, ¿cierto? Entonces ahí tiene otras estrategias que vamos a poder contarla a medida de que hace mucho sentido con uno que hablamos de la asertividad, ¿cierto? Que Sí. tiene sentido y hay relación también. Yo quería preguntarte si hay arrepentimiento de repente de expresar la rabia, de ver qué pasó, hice esto o no. Yo creo que es, o sea, sí, digo que sí, sí, pero a ver, no creo que el arrepentimiento sea algo que prime tanto, eh, porque también me pasa que a veces, l- ¿cómo lo explico? Como que también a veces he sentido una rabia tan profunda que creo que la rabia es lo más adecuado de sentir frente a esa situación. Yo creo que más el arrepentimiento va a la hora como de cómo he actuado en ciertas situaciones, como ya cuando eso se escapa de las manos y como el no saber cuándo es el corte, ya como el cuando a veces he cedido ante ese impulso y como que se escapa la situación de que no sé, no supe parar
y como que al otro día o después más tarde, cuando ya la emoción se enfrió, es como que ocurriese casi que un despertar y es como, uy, como que hice. Yo me acuerdo en algunos momentos haber quedado con esta sensación de como casi que tener una caña moral y decir como, uy, cómo llegué tan lejos. Y ahí venir esta sensación de arrepentimiento, de ojalá pudiese volver el tiempo atrás e incluso en esas oportunidades hasta perder un poco el foco y decir, cómo llegué a eso o qué era lo que inició todo eso, porque ya en algunos momentos quizás la rabia se apodera tanto de ti que ni siquiera sabes hasta por qué iniciaste esa discusión o qué fue lo que te llevó a hacer una cosa, sino que ya después estás completamente como actuando a favor de esta emoción, como sin saber muy bien qué estás haciendo incluso. Ahí inmediatamente separamos como la conducta Mm, que puede generar la emoción, la rabia en este momento, mm, y la emoción en sí misma. O sea, lo desagradable mm. viene a ser ¿qué? El comportamiento, la sensación. Mira, yo siempre hablo de que hay, antes decía que hay una triada, pero yo creo que en verdad hay un cuarteto que está muy relacionado, siempre, y que es la emoción, las emociones, los comportamientos, las cogniciones o los pensamientos y todo lo que tiene que ver con lo fisiológico o lo biológico. Y que si yo, por ejemplo, interfiero en cualquiera de estas cuatro, se van a modificar todas las demás. Por ejemplo, si yo estoy respirando de forma entrecortada y superficial, voy a despertar emociones que van en esa línea. Quizás es más probable que me empiece a agitar y que despierte más emociones que están relacionadas a la ansiedad, a la angustia o a la ira o al miedo, y no así emociones que estén más relacionadas a la calma, a la tranquilidad, a la satisfacción. Y asimismo también voy a despertar pensamientos que estén en esa misma línea. Preocupación quizás, perdón, pensamientos como, uy, algo está pasando mal, o esta persona me da mala espina, no sé, y así incluso comportamientos, como no voy a ir a tal lugar, me voy a esconder de tal persona, y entonces si yo quiero como modificar eso, también tendría que interferir en cualquiera de estas áreas. Pero todo esto siempre se va a estar relacionando. O sea, si yo pudiese sacar una fotografía de cómo estas cuatro áreas se empiezan a, a intervenir las unas a las otras, siempre van a estar las cuatro muy, muy, muy de la mano. Entonces, en este caso, hablando de la ira, si es que yo siento ira, voy a ver cómo toda mi musculatura, mis manos, mi cara, todo se empieza a modificar. Mis manos se empiezan a tensar, mi cara empieza a cambiar, mi ritmo cardíaco se empieza a acelerar, mi comportamiento también va a cambiar, mi manera de pensar también va a ir a acompañar esa emoción. Voy a pensar que quizás esa persona es una estúpida, o voy a pensar que quizás esta situación amerita que yo vaya a defenderme, o lo que sea en el fondo. Lo que sea, si uno quizás cuando sale de esa emoción recién es capaz de reflexionar. Como cuando uno, como decía en este ejemplo, cuando uno piensa ya en frío, si es que tiene la capacidad de Sí, reflexionar, claro. sí. En mi caso, Mm, en mi caso, la rabia la expreso muy poco. Ya, o sea, en el sentido, siempre se está expresando, pero no es como uno dice rabia y inmediatamente viene a la mente rabia de intensamente, ¿cierto? De la persona que le sale fuego, o sea, generalmente todo ese fuego, toda esa emoción que moviliza la rabia, toda esa energía que moviliza la rabia, generalmente yo me la llevo hacia adentro. Entonces, eh, hace un tiempo o generalmente antes, más que hoy en día en el presente, tendía más a quedarme en silencio. O sea, en este caso, mi relación de pareja también ha ayudado a ver todas estas cosas que emergen, ¿cierto? Y de decir, chuta, tengo que hablar, me cuesta decir lo que me molesta. Y hoy en día, cada vez puedo decir, me molesta esto, ¿ya? Pero generalmente siempre tiende a ir hacia adentro, ¿ya? Y eso es como un malestar hacia mí, como de estar más en silencio, ya el típico nudo en la garganta,
el estar incómodo en el lugar, ya, pero generalmente muy pocas veces he podido expresar la rabia. Hasta el día de hoy me cuesta expresar la rabia así como explotando, o sea, no, nunca, ¿ya? Pero hoy en día tiendo más a decir que estoy enojado, me molesta esto, tal cosa, porque al fin y al cabo en la convivencia se nota, o sea, tal vez se nota que tú estás enojada porque explotaste tal vez en X momento, porque... Y yo también se va a notar que yo estoy enojado porque no estoy explotando. Entonces, y estoy como en silencio en relación a una situación que pasó, que es lógico que esté enojado, pero no lo estoy haciendo. Entonces, y eso se nota también en la convivencia, en el trabajo, con amigos, pareja, familia. Ya, pero yo creo que hay algo que sí o sí yo siento que es crucial, ya que lo mencionaste, que es hablar. El no llegar al límite de esta rabia. O sea, tú dijiste del 0 al 100. Tratar de no llegar al 100. Y la forma de no llegar al 100, pueden haber muchas alternativas. La que me funcionó a mí, en particular, es decir que me molesta. Que no va a pasar nada si yo te digo a ti, me molesta esto y eso me hace generar rabia, ¿cachai? Entonces... no va a pasar nada que tú digas o que alguien diga que te molesta tal cosa. O sí. O sí. O sí, porque yo aquí creo que, o sea, hay dos cosas importantes. Una es que las emociones que sentimos no se diluyen. Como tú bien dices, esto yo me lo guardaba. Yo creo que ahí das con una palabra que es clave. Que el guardar es algo que se almacena. Sí, total. No es como que uno dice, ya esta emoción la olvido, la dejo pasar y ya está, como que se va a ir, o si no me hago cargo, después quizás la boto por el baño, no sé. Las emociones de las que no nos hacemos cargo se van almacenando en el cuerpo. Y todo aquello que se almacena en el cuerpo sale de alguna forma. A través de un síntoma, a través de alguna enfermedad, a través de una explosión, quizás como puede ser en mi caso, si es que yo no lo hablo, al igual que tú en ese punto en común que tenemos en este caso, siento saber que tenemos que hablarlo porque en tu caso te lo tragas, lo guardas, en mi caso exploto. Pero esas cosas que no se expresan se almacenan, y esas cosas que se almacenan y no se expresan, por lo tanto también enferman. Entonces, si tenemos un mecanismo o un área emocional, es que está ahí por algo. Y si hablamos en este caso particularmente de la rabia, la función que tiene esa emoción es el reconocimiento y el establecimiento de límites. Y qué fabuloso cuando hay alguien que respeta eso, que ese límite, digamos, como tú ejemplificas, ¿cierto? Con tu pareja, ¿cierto? Cuando hay un espacio seguro que en el que la otra persona está dispuesta a escuchar, a recibir eso, incluso a acogerlo, porque tiene una intención de, no sé, de cuidarnos. Pero incluso también puede ser que a veces la otra persona no respete ese límite. Y es ahí que el sentir rabia a nosotros nos va a ayudar a decir, algo importante está pasando acá, por algo yo estoy sintiendo rabia, tengo que poner un límite. Hay algo muy importante. Yo hice mucho tiempo en centros de adicciones, talleres en relación a la emoción, ¿ya? Y siempre, por lo que leía o estudiaba para explicar y lo que explicaba, al fin y al cabo viene, la emoción es una señal. Es una señal que nos da nuestro cuerpo para hacernos cargo de algo que nos está aquejando o está sucediendo, ¿cierto? Entonces, tal cual como tú dices, ¿por qué? ¿Por qué está esta rabia? ¿Por qué está esta pena, esta alegría, X cosas? ¿Por qué? Y la emoción, generalmente, todas las emociones entregan diferentes aspectos hacia nosotros, y la rabia tiene algo muy particular que nos da energía. La rabia es una emoción que nos da una energía para movilizar. Por eso uno tiende generalmente a hacer con la rabia, a dejarla embarrada,
¿ya? O yo en mi caso a callarme, pero a callarme y ya no hablar, o sea, es una energía que moviliza, ¿ya? Y la gracia de tener la energía es para solucionar. O sea, la energía, la rabia viene a darte esta energía para solucionar el problema que tienes. ¿Ya? Entonces, al fin y al cabo, el problema es cómo, que calzo con lo primero que dijiste al principio que estábamos hablando, en cómo manifestamos esta rabia, de qué manera la expresamos. Si vamos a expresar toda esta energía que nos da la rabia para dejarla embarrar, la vamos a dejar, o sea, indiscutiblemente. Pero si la vamos a utilizar para tratar de solucionar el problema, para no generar más conflicto con el entorno, lo vamos a hacer también. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante identificar de qué manera estamos gestionando la rabia, ¿cierto? De qué manera podemos mejorar la expresión de la rabia y a qué punto queremos llegar y a dónde queremos estar a la hora de poder decir que manejo la rabia, tengo rabia y sé que la puedo expresar de tal manera y así me siento cómodo o cómoda. Entonces, yo también invito a la gente a preguntarse esas cosas, a ver cómo la estáis expresando, cómo te gustaría expresarla, qué falta, qué te está impidiendo a poder expresarla de tal manera. Es un autodescubrimiento y tal cual como señalo estas preguntas, esto puede hacerse con otras emociones que son desagradables, la pena, ¿cierto? El miedo. La angustia, la ansiedad, la tristeza, la soledad, sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Y hasta qué punto nos estamos haciendo daño por cómo expresamos la rabia? O la rabia o la emoción, o claro, hasta qué punto le hacemos daño al resto, claro, por cómo la expresamos. Vivimos también en una sociedad donde tenemos muchas estrategias de evasión, lo cual a veces impide o dificulta el reconocer cuál es nuestra relación con esas mismas emociones. A veces no nos damos cuenta cuán automático tenemos el compensar esa emoción con un algo, con el tomarse algo, fumarse algo, ver el celular, juntarse con alguien o no sé, cualquier tipo de chupete anestesiante para no sentir eso. Y eso también preguntarse, como qué estrategia tengo como para evadir esto. Y tal vez inconsciente, o sea, tal cual el cigarro, ¿cierto? El juntarse con alguien para no tocar el tema, ¿cierto? O sea, ¿qué mecanismo tengo yo de evasión, ¿cierto? Y yo creo que ya estamos como en la hora más o menos, ¿ya? Un mensaje que te gustaría dar así como con lo que te queda y decirle a la persona que nos está escuchando. Uy, siempre me pones en esa posición ahí, difícil. A ver, yo creo que sí, un mensaje es que aquellas emociones que no se expresan de forma adecuada nos enferman. Es como quizás un poco cliché decirlo, o quizás al decirlo me suena un poco cliché, pero es una realidad. Yo lo digo porque yo trabajo con trauma y eso atraviesa al cuerpo por completo. Entonces es importante encontrar distintos canales de expresión de las emociones, porque a veces percibimos a estas emociones quizás como algo amenazante y no existe solo una vía de expresión. En este caso de la rabia, la única manera de expresar la rabia no es gritar, no es tirar un portazo, no es dejar de hablar con alguien o mandarlo a la punta del cerro. Existen muchas otras opciones e incluso que pueden ser hasta agradables, hasta interesantes de descubrir para nosotros, que en este caso nos ayuden a manejar y a expresar la rabia. Menos mal que te puse en la situación. ¿Ah? No, excelente. ¿Y tú qué tienes para decir? Pregúntense, preguntémonos, ¿cierto? Y solucionemos. ¿Ya? Identifiquemos qué es lo que nos gustaría cambiar, cómo expresamos tales cosas que tal vez nos incomoda y hagámonos cargo de eso y responsables de lo que podemos llegar a hacer. Así que eso. Así que nos vemos. Nos vemos. En el capítulo 8 nos veremos. Muchas gracias por escucharnos. Besitos. Adiós.